Hola, hola otra vez. Ya, tercer vídeo de hoy. Ya es el último, lo prometo. Mañana otros 3. Bueno, no sé si me da tiempo. Hoy, en este vídeo vamos a ver algo que realmente yo creo que como que le desconcierta a mucha gente, ¿de acuerdo? Que es el proceso de gestación de la pintura abstracta. El estándar es esto, ¿no? Dice así: el proceso de gestación de la pintura abstracta. Distingue entre la vertiente cromática y la geométrica y especifica algunas de sus corrientes más significativas, como el suprematismo ruso o el neoplasticismo. Bueno, pues exactamente ese es el esquema que tenéis que seguir, ¿vale? Vamos a ver de dónde viene, cómo se origina la pintura abstracta, las dos vertientes, la cromática y la geométrica. Yo en el estándar, la verdad, es que yo creo que tanto la vertiente cromática como la geométrica, que una tiende más a las manchas de color y la otra tiende más a geometría, pero también con manchas de color, en el fondo se mezclan, ¿vale? En Kandinsky, por ejemplo, tiene una etapa más cromática y luego tiene otra etapa más geométrica, ¿vale? Y lo mismo ocurre con muchos pintores, ¿vale? Entonces la cuestión es que, bueno, sí que está puesto en el estándar, vosotros lo podéis marcar más, ¿vale? Si os apetece, es muy fácil, ¿vale? De hacer. O sea, ¿vale? Vertiente cromática, manchas de color, y geométrica, pues figuras geométricas, triángulos, cuadrados, rectángulos, círculos, ¿vale? Perfectos. Composiciones a base de esos elementos, ¿vale? Y bueno, y luego pues vamos a ver, lógicamente, el suprematismo, ¿vale? Y el neoplasticismo. El suprematismo, el representante más importante es Malevich, y en el neoplasticismo es Mondrian, ¿vale? Antes de ver a ellos, estudiaremos un poco la figura de Kandinsky, que os acordáis que era uno de los participantes en el grupo Der Blaue Reiter, ese grupo expresionista alemán, que va a tender a irse hacia la abstracción, ¿de acuerdo? De hecho, esa era la característica fundamental de Der Blaue Reiter, ¿vale? El jinete azul. Bueno, vamos con ello. De las obras que tenéis que conocer para comentar en este estándar, pues aquí están, ¿vale? Os las marco: el Lírica sobre blanco de Kandinsky, ¿vale? Cuadrado sobre negro de Malevich y Composición 2 de Mondrian, ¿vale? Ahí estarían. El cuadrado negro no sale... Jolín, realmente creo que esto... Bueno, esto ya lo dije antes, no está mal escrito. Bueno, no pasa nada, lo corregiré. El cuadrado negro sobre fondo blanco, bueno, pues es muy fácil de identificar realmente, ¿vale? La lírica sobre blanco de Kandinsky también, y la composición 2 de Mondrian es más difícil de identificar, pero como solo hay una y los cuadros de Mondrian pues son muy reconocibles, pues no pasaría nada, ¿vale? Bueno, vamos con ello. La abstracción. Vale, estamos aquí, comenzamos. Voy leyéndolo, como siempre, ¿vale? Y os voy enseñando cosas. El proceso de disolución de las formas que habría de conducir a la pintura abstracta arrancó en el siglo XIX. Lo hemos visto ya, os lo he remarcado en otros vídeos, ¿vale? Con Turner, Monet, yo que sé, incluso Courbet, yo vería alguna ya paisaje abstracto, Constable, ¿vale? O sea, sí que Constable, o sea, en esa obsesión de solo representar las nubes, de representar el movimiento, ya sería casi un abstracto, o sea, aunque claro, no era ese el objetivo, ¿vale? Tampoco era el de Turner, pero Turner en su famoso cuadro este de la bruma del tren, de la bruma y del humo del tren, pues bueno, sí que estaría ahí, ¿no? Estaría como una especie de inicio de la abstracción. Y bueno, esto continuó a comienzos del siglo XX en las vanguardias históricas. El fauvismo, por ejemplo, simplificaba el tema y desatendía la apariencia cromática de la realidad, es decir, usaba colores estridentes que nada tenían que ver con el mundo real. El cubismo elaboró una nueva forma de representar la realidad. Realmente era una especie de abstracción, o quizás no era una abstracción, era lo contrario, sino representar muchas realidades sobre un lienzo. Y el expresionismo, con Der Blaue Reiter, sobre todo se interesó por el color en sí mismo, ¿vale? Al margen de lo representado, que se convertía en mera excusa, ¿vale? O sea que tendríamos esas tres cosas que son muy importantes, ¿vale? Bueno, en todas estas manifestaciones el tema no acababa de desaparecer, ¿vale? Por completo, y siempre se podían reconocer elementos figurativos. El paso definitivo de la abstracción se dio entre 1910 y 1917, en el periodo preguerra y Primera Guerra Mundial, en el que algunos artistas que no trabajaban en un grupo concreto, ¿vale?
y que estaban en distintas corrientes. De hecho, estaban todos como probando ahí el menú de los sismos, pues habían probado el simbolismo, el fauvismo, la abstracción no, disculpa, todavía no, y van a tender a trabajar con manchas de color, ¿vale? Como es en el caso de Kandinsky, ¿no? En su primera etapa. Y otros van a tender a utilizar la geometría como lenguaje, como Mondrian y Malevich, ¿vale? Ahí estarían esas dos vertientes, ¿vale? La tendencia cromática y la tendencia geométrica. En cromatismo podemos meter a Kandinsky y en geométrica podemos meter a Mondrian y a Malevich. Pero lo cierto es que intentar separar a los pintores, esa es mi opinión también, ¿vale? Pero lo cierto es que intentar separar a los pintores abstractos por manchas de color o geometría empobrece toda explicación. Veremos a continuación el trabajo de cada uno de ellos, ¿vale? Vamos con Kandinsky primero, después veremos a Malevich y por último a Mondrian con el neoplasticismo. Vale, vamos ya. Vale, Kandinsky es de origen ruso y fundó el grupo de Rolando Reiter, como ya hemos explicado anteriormente, y podemos decir que de practicar un fauvismo del norte, por sus colores así como oscurecidos, va a pasar a un expresionismo más luminoso, aunque siempre va a meter el negro en sus composiciones, ¿vale? La línea va a estar ahí siempre. Él utiliza manchas de color así como muy vivas y muy alegres, pero siempre mete como el rollo de la línea negra en todas sus composiciones, ¿vale? Por eso se identifican muy bien. Y así finalmente va a llegar a la abstracción, ¿vale? De hecho, o sea, si seguimos sus obras, cronológicamente hablando, vamos a ver cómo la realidad va a ir desapareciendo en pos de las formas abstractas, ¿vale? De formas que no tienen ningún sentido. Bueno, muy importante sobre Kandinsky. En 1910 escribió del espiritual en el arte. Él decía que el verdadero arte era la expresión de una verdad interior y él defendía que una pintura debía transmitir emociones a través de los colores, a los que comparaba con los sonidos musicales, ¿vale? Si la música no necesitaba la realidad para expresar sentimientos, para expresar cosas, pues la pintura tampoco necesitaba la realidad, ¿vale? Ese es el paralelismo que él crea, ¿vale? Siguiendo sus ideas, va a terminar pintando cuadros de manchas de color como si fuesen improvisaciones, es decir, como los músicos ya sabéis que a sus partituras las llaman muchas veces improvisaciones musicales, ¿no? Me parece que sí, los que sabéis de música lo sabréis mejor que yo. Y después de utilizar manchas, o sea, de esa tendencia cromática, va a pasar a la geometría en los años 20, ¿vale? Porque sus cuadros van a tender a utilizar formas geométricas. Mira, por ejemplo, os pongo aquí un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si empieza así como con manchas, esto así sería, pues luego va a terminar haciendo como líneas geométricas, pero geométricas de verdad. A ver si localizo yo aquí. Voy a poner un cuadrado, no sé. Así, por ejemplo. O sea, mucho más... Pero vamos, con líneas rectas, ¿vale? O sea, yo aquí no tendría... O sea, que va a pasar de la tendencia cromática a la tendencia geométrica. Kandinsky, ¿vale? Vale, vamos con los siguientes artistas. Vale, vamos con los siguientes. Bueno, este sería un cuadro, una composición de Kandinsky, ¿vale? De su primera etapa abstracta, ¿vale? Todavía se ven, digamos, formas figurativas, ¿vale? Y esta, bueno, pues sería otra, ¿vale? Como veis, siempre él termina metiendo esas líneas negras, nunca van a desaparecer del todo esas líneas negras, esto ya es como la fiesta padre, ¿no? De los colores. Y sí, aquí la realidad ya se ha evaporado, podemos decir, es una hora más tardía. Estas son todas de la década de los 10, ¿de acuerdo? Y bueno, sí que es un poco como ver música, ¿no? Yo diría, sí que tiene ese punto de ver música, yo creo. Vale, y este ya es como de los años 20. Esta es muy parecida a la que tenéis que conocer vosotros, que no la he metido aquí, lo siento, soy un desastre. Pero bueno, la cuestión es que esta se llama Tensión Suave, es de 1923, ¿vale? Y a esto va a atender su arte, ¿vale? A este tipo de lenguaje geométrico. Bueno, vale. Vamos con Casimir Malevich, ¿de acuerdo? Casimir Malevich lo conoce todo el mundo por su fascinante cuadrado negro sobre fondo blanco, ¿vale? Era una cosa tal que así, ¿vale? El cuadro, un cuadrado negro sobre fondo blanco. Y claro, todo el mundo se pregunta, ¿este señor de qué va? ¿Sabes? O sea, porque ¿qué narices es esto, no? Pero bueno, lo vamos a intentar entender. Espero que lo entendáis después de esta breve explicación, ¿vale? Porque la verdad es que es un poco complicado. Así como pero lo de Kandinsky también, porque en el fondo es lo mismo, ¿vale? Lo que estaban buscando estos pintores era como el grado cero de la pintura, ¿vale? Y que el arte no tuviera que depender de la realidad, para nada, ¿vale? De hecho, como que... Y que el arte... O sea, una de las cosas de las que... Es como un poco... Es la tautología, no sé si sabéis lo que es, ¿no? Un arte que habla de sí mismo. Pues lo que estaban buscando un poco es que el arte se analizase a sí mismo, ¿vale? O sea...
el arte reflexionase en torno a su propio lenguaje, y para eso se van a quedar como con las formas más simples posibles. Bueno, voy con lo de Malevich, ¿vale? Malevich fue una de las figuras más representativas de la abstracción pictórica y en 1915, en su manifiesto del suprematismo, definía a este como la supremacía de la pura sensibilidad. En el suprematismo predominan las zonas geométricas simples de colores planos, ¿vale? Y la abstracción llega hasta sus últimas consecuencias, convirtiendo la obra de arte en un objeto material absolutamente autónomo, sin ningún tipo de dependencia respecto a un tema o cualquier elemento respecto al mismo. La abstracción geométrica era un arte nuevo, sin referencias al pasado, un arte para la nueva sociedad que estaban haciendo en Rusia, ¿vale? Tener en cuenta que estamos en la Rusia pre-revolucionaria, ¿vale? Bueno, haya habido una revolución en 1905, va a haber otra en 1917 y al final se va a implantar la dictadura comunista, ¿vale? Entonces querían cosas nuevas, ¿vale? O sea, no sé, reflexionaban en torno a todo, igual que se reflexionaba en torno a la política, se reflexionaba también en torno al arte. Bueno, Malevich había comenzado a pintar sin maestros y había repasado, él se había cogido el catálogo de los ismos, digamos, voy a practicar el impresionismo, voy a practicar el simbolismo, voy a practicarlo todo, ¿vale? El futurismo. Y bueno, una cosa que os he puesto aquí, que es un poco friki, ya lo sé, os he puesto que su objetivo era crear un zaum en pintura, ¿vale? Para que nos hagamos una idea, el zaum era un tipo de poesía sonora practicada por algunos ismos, ¿no? Como los futuristas o, bueno... y la cuestión es que en esa época en Rusia sí que había un grupo que practicaba el zaum, ¿vale? Que era hacer como poemas a base de sonidos que no tenían ningún sentido. O sea que bueno, la cosa es que... Fijaros qué cosas. Entonces él quería como también quitarle el peso de la realidad al arte, ¿vale? Por eso él va a terminar pintando estos cuadros, ¿no? Esto es una exposición que se celebró en 1915. Fijaros, aquí están sus obras. Aquí está el famoso cuadrado negro, que está ahí colgado como una especie de icono. En las casas se colgaban así altos, ¿vale? Los iconos rusos, ¿os acordáis de ellos? No sé si creo que los llegamos a ver en el tema de arte bizantino, ¿de acuerdo? Y bueno, aquí estarían, ¿no? Sus obras. Y bueno, esto... Vuelvo a repetir aquí un poco lo que era el zaum, ¿vale? Zaum era un estilo de verso que expresaba la creencia de que los patrones fonológicos de las palabras son más importantes que sus significados. Al igual que aquellos poemas orales no significaban nada, Malevich quería llegar también al grado 0, o sea, aquí se me ha pasado esto, ¿vale? Grado 0, ¿vale? Grado 0 de la pintura. Para ello, primero... va a utilizar formas basadas en la realidad, ¿vale? Y también incluso utilizó frases, ¿vale? Escribía frases encima del lienzo o encolaba objetos reales en sus lienzos como un sello, como lo que había hecho Picasso con su rejilla, ¿vale? Y de alguna manera Malevich lo que quería era desnudar el lenguaje del arte, ¿vale? En 1915 realizó la exposición 0,10, que es esta, ¿vale? 0,10, es esta exposición que está aquí en la foto, en Petrogrado, que se titulaba La última exposición futurista de pinturas, ¿vale? Era como llegar al final, ¿no? Si el futurismo había descompuesto, había plasmado el movimiento en la pintura, pues ellos querían ir más allá, ¿vale? Por eso lo llamaron la última exposición futurista de pinturas. Vale. La obra más icónica de Malevich es el cuadrado negro, que yo he sido muy lista y no os lo he puesto aquí, pero bueno, está aquí, ¿vale? El autor, en el año 1913, según el autor, esto es lo que dijo, ¿vale? En el año 1913 es un intento desesperado para liberar el arte de su carga del objeto. Me refugié en las formas cuadradas y expuse un cuadrado que consistía en un cuadrado negro sobre fondo blanco. El cuadro se expuso en una esquina y en alto, imitando el emplazamiento de los iconos rusos. Bueno, pues pintó muchas más cosas, ¿vale? Luego realmente cuando llegue Stalin al poder todo esto va a cambiar bastante, ¿vale? Él va a terminar pintando con campesinos en el campo, ¿vale? Con formas así bastante abstractas, formas geométricas, pero, o sea, vamos, que va a ir variando de etapa, ¿vale? O sea, luego si buscáis cuadros de Malevich de 1925, pues son muy distintos. Vale, esto es muy importante, ¿vale? Esta conclusión final. Es evidente que el suprematismo lo que se valoraba era la reflexión sobre el propio arte, no la habilidad del artista o la dificultad en llevar a cabo el trabajo, ¿vale? Muy bien. Y nos queda el último, bueno, aquí están algunas de las obras, ¿vale? De Malevich, las tenéis aquí, está cruz sobre fondo blanco y bueno, formas, esta sería la típica composición suprematista, ¿no? O sea, cuando veis un cuadro así, es un cuadro suprematista normalmente. Hay muchos pintores que a día de hoy imitan todavía esta estética, ¿vale? La estética rusa, suprematista.
revolucionaria, pre-revolucionaria. Bueno, vamos con Mondrian, que es el último. Fijaros, ¿no? Aquí están composiciones de Mondrian de los años 10, ¿vale? De cómo ese árbol, ¿vale? Que representaba en este primer dibujo, tan así como tan realista, va a ir desapareciendo, ¿vale? Hasta conseguir esta composición abstracta última, ¿de acuerdo? ¿Por qué os pongo esto? Pues para que veáis, ¿no? El proceso de cómo la realidad se va disolviendo en los cuadros, ¿vale? Hasta llegar a la abstracción. Me parece muy interesante, la verdad, porque realmente si os pongo directamente este cuadro vais a decir, es súper feo, ¿sabes? Pero bueno, claro, esto sería como el paso siguiente, ¿no? de lo que él hizo. Pero bueno, os lo voy a leer un poco, creo que ha quedado bastante bien explicado, pero si tenéis alguna duda, pues ya sabéis que me podéis preguntar. Le debo un vídeo a Alex sobre el cuadro de Picasso, el de la rejilla, pero lo intentaré hacer, ¿vale? Esta tarde. Bien. Piet Mondrian, vamos con él. En 1917 apareció en Holanda la revista Die Stil, El Estilo, que era un órgano de expresión de un interesante grupo de pintores abstractos que propugnaban el neoplasticismo. Un arte nuevo con pretensiones de validez universal. O sea, esta gente quería crear un lenguaje que valiera para todo el mundo. Su principal teórico y representante fue Piet Mondrian, ¿vale? También estaría Theo van Doesburg, por ejemplo. En 1920, estos llegaron hasta hacer casas, ¿vale? O sea, creo que hay una casa de Jerry Riedel que parece un cuadro de Mondrian. Es una cosa alucinante. En 1920 ya estaban sentadas las bases del neoplasticismo. Su invención fue el resultado de un intenso trabajo durante el cual Mondrian erradicó la modularidad. ¿Qué queremos decir con esto? Que él se quería deshacer de la realidad, ¿no? Y es lo que se ve aquí en todos estos cuadros que os he puesto aquí, ¿vale? La meta que se propuso después fue reintroducir, o sea, de aquí a aquí va a pasar a esto, ¿vale? Fue reintroducir la composición sin establecer el orden de figura y fondo. Quería que todo en el cuadro tuviese la misma importancia. Eso ya lo había hecho Courbet, de hecho, ¿vale? Y lo había hecho Constable en sus paisajes también. De ahí terminó utilizando tan solo colores primarios, ¿vale? Como el rojo, el amarillo y el azul, que ya sabéis cuáles son, que lo habéis estudiado en plástica, y líneas verticales y horizontales, para organizar las composiciones. Cada pintura neoplástica sería un objeto práctico teórico. Así, la pintura sería independiente de cualquier condicionamiento cultural y libre de toda emoción o subjetividad. Y podía tener validez en cualquier época y lugar. Bueno, pues esta sería la explicación, ¿vale? Del neoplasticismo. Pues espero que lo hayáis entendido, que os haya gustado. No sé, a mí la verdad es que, claro, toda esta lucha que ellos tenían, ¿no? Contra no representar la realidad me parece curioso, ¿no? Porque al fin y al cabo este tipo de cuadros se van a terminar transformando en muebles y bueno, se va a utilizar muchísimo en la publicidad a la hora de Mondrian, ¿vale? O sea, etiquetas de vinos que siguen esa estética. Yves Saint Laurent diseñó un vestido muy bonito basándose en este estampado, o sea que es un poco raro, ¿no? Porque ellos, bueno, realmente sí que se va a volver un lenguaje universal esa acción, ¿vale? Hay mucha gente que lo va a imitar, pero bueno, no sé, espero que os haya gustado, no sé, ¿vale? Bueno. Un saludo. Chao, adiós.